Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cloquetén Creaciones. A partir de este círculo, agregando distintos colores y distintas formas, generamos unas geometrías hermosas. En este caso son maceteros para colocar acompañando alguna plantita. Si quieren ver el tutorial completo, quédense hasta el final. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, dejen algún comentario, algún like, me ayuda muchísimo. Sin más que decirle, los dejo con el video. Muy bien, vamos a trabajar con 4 varillas. La más larga mide 40 centímetros, las otras 3 son de 15 centímetros. Yo les marqué el centro, 7 centímetros y medio. Sí, vamos a trabajar solo con 2 varillas. Vamos a comenzar con el color negro. Vamos a hacer un nudo sobre ellas. Cortamos el excedente. Vamos a nivelar las varillas y llevamos nuestro nudo a la marca que hicimos en el centro, de esta forma. Y aquí comenzamos a dar vueltas sobre ella, ¿sí? Bien firme y apretado. Ahora vamos a abrir de esta forma las varillas, siempre haciendo un poco de fuerza. Y en esta abertura vamos a comenzar a dar vueltas nuevamente. ¿Sí? Primero vamos hacia un costado, luego vamos hacia el otro. Enlazamos en una de las varillas y ahí vamos a comenzar a enlazar en cada una de ellas para formar un cuadrado, ¿sí? Siempre yendo hacia la varilla que tenemos al lado. Aquí ya llegué a la varilla donde inicié, ahí completando una vuelta, y vamos a hacer en total 4. Siempre yendo hacia la varilla que tenemos a la derecha. Tres vueltas. Aquí ya llegamos a la cuarta vuelta y ahora simplemente cortamos la lana, hacemos un nudo, cortamos el excedente. Así nos ha quedado nuestra cruz, ya está bien firme. Y ahora con estas 2 varillas vamos a repetir exactamente lo mismo. Yo ya las tengo realizadas a las 2. Le até una lana negra a una de las varillas y las vamos a montar de esta forma. Vamos a sujetar bien firme y vamos a comenzar a dar vueltas sobre cada una de las varillas, siempre hacia la que tenemos al lado. De esta forma vamos a generar un círculo y vamos a unir ambos bastidores, generando el bastidor final de 8 puntas. Aquí completamos la primera vuelta, ¿sí? Llegamos a la varilla donde partimos. Vamos a hacer 4 vueltas en total, de la misma forma, siguiendo el mismo dibujo. Muy bien, así nos ha quedado. Siempre fuimos a la varilla al lado formando un círculo. Ahora con este color violeta vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma. Vamos a continuar con este otro, 2 vueltas también. Vamos a continuar con el rojo más oscuro, 2 vueltas. Ahora con este rojo un poco más intenso, 2 vueltas también, siempre tejiendo en círculo de varilla en varilla. Vamos a continuar con el naranja de la misma forma, siempre 2 vueltas. Ahora con este amarillo intenso, 2 vueltas más. Este es el más claro que tengo, así que vamos a hacer 2 vueltas más con este color. Y vamos a agregarle un poco de negro. Vamos a hacer 2 vueltas también.
De esta forma ya quedó nuestro círculo. Yo le dejé un poco de lana negra, la separé del ovillo porque vamos a trabajar con la aguja de crochet. En este caso es una número 3, pero es la que les quede cómodo a ustedes. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana y la vamos a ingresar aquí luego del cuadrado donde comenzamos a tejer en círculo sobre el color negro. Enlazamos la lana por atrás, la traemos hacia adelante, vemos que esté centrada, tiramos un poco, no demasiado, y enlazamos en la varilla que continúa. ¿Sí? Pasamos la aguja por debajo de la lana, la ingresamos sobre el color negro, enlazamos por atrás, ¿sí? Traemos hacia adelante y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ya terminé de hacer esta vuelta, ven, me quedó la lazada de esta forma. Voy a continuar con estos mismos colores en el mismo orden. En este caso yo ya tengo el violeta, que es el color que continúa. Este que está acá. Yo lo tengo atado a una varilla. Ya corté un poco de lana del ovillo. Primero voy a hacer una vuelta en círculo, siempre hacia la varilla que tenemos al lado. Muy bien. Primero vamos a hacer siempre una vuelta en círculo y con la aguja de crochet recién le ingresábamos el negro sobre el negro y ahora vamos a ingresar el violeta sobre el violeta. ¿Sí? En este caso dos lazadas vamos a hacer, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la línea negra que hicimos. ¿Sí? Ven, ingresamos la aguja por ahí, traemos hacia adelante y hacemos una segunda lazada. Pasamos la aguja por debajo de la lana, la ingresamos sobre el mismo color que estamos utilizando, el violeta, enlazamos por atrás, traemos hacia adelante y enlazamos en la varilla que continúa. Volvemos a repetir en cada espacio, ¿sí? Pasamos la aguja por debajo de la lana, la ingresamos sobre el color violeta, que es el mismo que estamos colocando, y hacemos dos lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la línea negra que colocamos. Ese es el patrón que vamos a seguir en este dibujo. Voy a completar esta vuelta y luego con el color que continúa voy a repetir lo mismo, pero la aguja la voy a ingresar sobre el mismo color que esté colocando en ese momento, ¿sí? O sea, sobre este. Primero hacemos una vuelta en círculo y luego generamos estas lazadas. Muy bien. Aquí terminé esta vuelta y vamos a ir ingresando la aguja en el color que corresponda con el color que estamos colocando. Previo a eso hacemos una vuelta en círculo, ¿sí? Vamos a continuar entonces con este color. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el violeta. Ahora lo vamos a hacer con el color rojo oscuro. Ahora con este rojo claro seguimos el mismo orden que estábamos utilizando. Vamos a seguir con el color amarillo intenso y ahora con el amarillo claro. Hacemos exactamente lo mismo y vamos a agregar el color negro para delinear la figura. Ahora vamos a continuar con el color violeta, vamos a cambiar de figura, vamos a atar en una de las varillas, cortamos el excedente y ahora vamos a contar 1, 2, 3 varillas, vamos a pasar la lana por atrás del tejido y aquí vamos a hacer una lazada. Volvemos a contar 3 varillas, pasamos por atrás del tejido, hacemos una lazada. Volvemos a repetir a la tercera varilla, hacemos una lazada y vamos a hacer esto hasta que hayamos pasado por cada una de ellas
hasta volver al punto donde nosotros atamos la lana. De esa forma completamos una vuelta completa. ¿Ven? Aquí tengo el nudo donde inicié, hago una lazada y ahí tengo mi vuelta terminada. Voy a hacer 2 vueltas en total, siempre yendo a la tercera varilla, pasando la lana por atrás del tejido. Muy bien, voy a utilizar los mismos colores que utilicé en las figuras anteriores, tanto aquí como aquí. Así que voy a continuar con este. Voy a hacer 2 vueltas de esta figura, ¿sí? 2 vueltas con el rojo oscuro. Ahora con este rojo más intenso, 2 vueltas también. Siempre repitiendo lo mismo, es una figura de estrella. Ahora con el naranja, una vuelta, porque es un poco más gruesa que las demás. Vamos a seguir con el amarillo intenso, 2 vueltas. Con el más clarito de todos, también es más grueso, así que una sola vuelta, siempre yendo a la tercera varilla. Y con el negro vamos a completar 2 vueltas como veníamos haciendo. De esta forma generamos una punta de estrella, ¿sí? 2 cosas a tener en cuenta muy importantes en la terminación. Una es con cola vinílica, colocar por la parte de atrás del mandala en cada una de las varillas. Después desparramamos muy bien para que quede bien humedecidas. Esto una vez que se seca queda transparente y rígido y es lo que le da la firmeza a las lazadas para que no se escapen de nuestro trabajo. Otra, el tutor va a ir en contacto directo con la tierra, por lo que les recomiendo pintarlo con alguna pintura sintética o con algún barniz, para evitar que la humedad trepe hacia el mandala. Muy bien, espero que les haya gustado el trabajo. Si lo realizan, compártamelo en mi Facebook, por favor, ahí abajo dejo el link. Y bueno, cualquier consulta, lo que sea, me pueden dejar algún comentario. No olviden de suscribirse, dejen un like, ¿sí? Todo suma. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.